empezar a grabar. Ya, chicos, pueden registrar el nombre y número de carnet, por favor. Empezamos con la clase de hoy. Ok, la clase anterior les dije que para esta semana correspondía ver lo que eran derivadas de orden superior, pero también ver la parte de derivación implícita y derivación logarítmica. Estuvimos viendo las derivadas de orden superior, que es cuando encontramos no solo la primera derivada, sino a partir de la primera derivada derivábamos esa función y obteníamos la segunda derivada, como en este caso. Ahora, si tomamos la segunda derivada y la derivamos, obtenemos la derivada tercera y así sucesivamente. La recomendación que yo les daba era que cuando ustedes tuvieran una función y ocupaban encontrar derivadas de orden superior, a la hora de encontrar una derivada la simplificaran para volver a encontrar la siguiente, porque si no la simplifican, pues se complica un poco más a la hora de calcular las derivadas, en cuanto a que pueden quedar productos o reglas más grandes, ¿verdad? Pero lo ideal es llegar y simplificar. Ok, hoy corresponde, chicos, ver, bueno, estuvimos viendo varios ejemplos, pero ya hoy corresponde ver la parte de derivación implícita. Ok, chicos, vean, quiero que quede bastante claro este tema. Nosotros, voy a dejar de compartir pantalla para que ustedes vean la diferencia que existe en ellos. Un momentito, voy a admitir a la gente que está acá. Ok, vean, nosotros tenemos dos tipos de funciones. Lo que vamos a llamar una función explícita y una función implícita. Antes de ver qué es derivación implícita o explícita, uno tiene que entender qué es una función explícita y qué es una función implícita. Cuando tenemos una función explícita es cuando me dan una función específica. Por ejemplo, esta función es una función explícita porque se dice que tiene la forma x al cuadrado. Esta es la función cuadrática. Ahora, esta función depende de x, ¿sí? Y la función es x al cuadrado. ¿Cuáles otras funciones explícitas tenemos? Todas las que hemos estudiado acá, por ejemplo, x a la 3 o la función logaritmo natural de x. Es decir, chicos, las funciones explícitas son aquellas que ya me dicen la forma que tiene cada una de ellas. Si por el contrario la función no viene tan específica, es lo que vamos a llamar una función implícita, es una función que está oculta. Pero la función implícita se puede ver de la siguiente manera. Si yo tengo una función y, se dice que es implícita si solamente me dicen que la función y es una función f en términos de x, pero no me dicen cuál es la función. Puede ser que esta función sea una cuadrática, puede ser que esta función sea una cúbica, puede que sea un logaritmo natural, puede que sea una exponencial, es decir, puede que sea cualquiera de las funciones que ya hemos estudiado. La única diferencia es que la función se dice que es una función en términos de x, pero no se dice específicamente cuál es. Ahora, si nosotros tomamos cualquier función implícita, por ejemplo esta función, x al cuadrado, y nosotros la derivamos, la derivada de x al cuadrado era 2x, ¿verdad? Pero resulta que cuando tenemos una función implícita, ¿no? En una función implícita sí se puede derivar porque es una función de x, y recuerden que estamos derivando respecto a ¿quién? A la función x. Pero resulta que para derivar esta función, vamos a decir que para derivar y sería y'. ¿Y cuál es la derivada de y'? Derivar la función, pero como no sabemos cuál es la función, se va a dejar en términos de f'. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando tenemos una función implícita, la derivada se deja expresada, no podemos calcular o no podemos decir cuál es el resultado porque la función es específicamente esta, ¿verdad? Es decir, es una función en términos de x, pero no se nos dice cuál es la función. En otras palabras, cuando es una función implícita, la derivada queda expresada como y'. Por ejemplo, chicos, si yo les digo a ustedes esta función, yo les doy la función y a la 2 más 3x igual a 0 o igual a 1, por ejemplo. Cuando nosotros derivamos, vamos a considerar o vamos a tomar en cuenta esto. Vamos a suponer que y es una función de x. Ok, una función implícita es una función que viene en términos de dos variables. X es específica. X se sabe que la función, la derivada de x es 1. Pero resulta que y, como dice acá, y es una función de x. Si y es una función de x, se supone que y tiene dentro una función. Por lo tanto, aquí hay cadena. ¿Por qué? Porque está la potencia afuera y dentro de la potencia hay una función de x que se puede derivar. Entonces, para derivar una función implícita, en este caso, como esta que viene acá, tendríamos que aplicar la regla de la cadena. Por ejemplo, ¿cuál es la derivada de y a la 2? Si lo vemos como una potencia, ¿cómo se deriva la potencia? Se bota el exponente
Y les queda y elevado a la 2 menos 1, que es 1. Con eso ya derivé la potencia. Ahora voy derivando la función que está adentro. ¿Cuál es la derivada de la función de adentro? Como la función de adentro es una función de x, la derivada sería y'. ¿Por qué? Porque nada más es por la derivada de lo de adentro. Como la derivada de lo de adentro es y, la función es y, la derivada de y es y'. No podemos decir cuál es la derivada específicamente porque no sabemos cuál es la función y, es decir, si es una función cuadrática, si es cúbica, si es Creo logarítmica. que es lo que había Profe, dicho, es que se le fue el audio. se le fue el audio. ¿Ahí me escuchan? Sí, ya sí. Ujú. Pero, pero cuando empezó a derivar, ella no se escuchaba. Ok, bueno, voy a repetir acá. Ok, ¿ahí me escuchan bien? ¿Sí? Sí. Sí, ya. Ok, listo. Esta es una función en términos de dos variables. La variable x es explícita porque es la función y igual x. Véanlo acá. Pero cuando yo tengo una función y a mí me dicen que y es cualquier función de x, lo que me están diciendo es que y es implícita, no sabemos cuál es la función. Sin embargo, sí se puede derivar. Ahora, ¿cuál es la derivada de y? No sabemos, porque no sabemos quién es y. Solo sabemos que es una función de x. Por lo tanto, la derivada de y se ejecuta, pero se deja como y'. ¿Por qué? Porque no sabemos cuál es su derivada. Y únicamente para decir que se está derivando se va a colocar y'. Ahora voy a devolverme acá. Si yo quiero derivar esta ecuación, vean que esto es una ecuación. Yo puedo derivar la función y puedo derivar la función x. Eso sí, voy a suponer que y es función de x. ¿Está bien? Entonces vean cómo se hace. Y en este caso tenemos fuera una potencia. Dentro de la potencia está la función y. ¿Cómo se deriva si hay una potencia y hay una función adentro? Se deriva de afuera hacia adentro por la regla de la cadena. ¿Cuál es la derivada de y a la 2? Es 2y a la 1. Por la derivada de lo de adentro. Pero como adentro hay una función y en términos de x, tenemos que derivarla. ¿Y cuál es la derivada de y? No sabemos, porque no es explícita, sino es una función implícita. Por lo tanto, ¿cuál sería la derivada de y? Es y' únicamente. ¿Por qué? Porque y es cualquier función de x. Entonces, para decir que estamos derivando de afuera hacia adentro, sería la derivada de y a la 2, 2y por la derivada de y, que es y'. Más, ¿cuál es la derivada de 3x? Ahí sí se puede derivar normal porque x ya es explícita. La función y igual a x es explícita. ¿Cuál es la derivada de 3x? Sería 3 por 1, 3, ¿verdad? Y la derivada de 1 por ser constante, 0. Por lo tanto, ya ahí está derivado. Esa sería la función, esta ecuación totalmente derivada. Pero lo que yo quiero que ustedes entiendan es esto, chicos. Cuando hablamos de función implícita, es una función y que viene en términos de x, pero no se sabe cuál es esa función específicamente. Si ya a mí me dan una función x al cuadrado, la función es explícita. Ven que la función es cuadrática. Aquí la función es cúbica, aquí es logarítmica. Cuando la función viene tan específica, como en este caso es derivación explícita y se aplican a reglas como ya ustedes conocen, las que hemos revisado acá. Pero si es una función implícita es cuando viene una función en términos de x. ¿Cuándo saben que es implícita, chicos? Cuando vienen ecuaciones en términos de dos variables, x y y. X se deriva normal y y en este caso sería y al cuadrado, ¿verdad? La derivada sería la regla de la potencia, se deriva y a la 2, que sería 2y, por la derivada de lo que está dentro, que sería y'. En caso de solo y, no tiene cuadrado. Y si fuera solamente y, sería y' únicamente, porque ya no habría cadena, pero sí tendría que derivar y. ¿Y cuál es la derivada de y? No sabemos, entonces se deja como y'. Sí. Para las constantes al otro lado y dejar de ocupar las y' al otro lado para sacar Igual se deriva normal, deriva y' a este lado. Lo que pasa es que ya el proceso de derivación implícita lleva una secuencia de pasos, que es lo que les voy a mostrar acá, cómo lo vamos a hacer. Esto es como un preámbulo, les estoy como para que me entiendan la idea de una vez de qué es implícito y qué es explícito. No sé si queda claro, pero a la hora de derivar, lo que tenemos que encontrar es y'. Recuerden que la derivada de y es y'. Y si me piden la derivada de y', tendrían que despejar y' de esta derivación que hicimos, que es el proceso que vamos a revisar ya. No sé si les queda claro, chicos, la parte de derivación, cuándo es explícita y cuándo es implícita, ¿verdad? Explícita es cuando ya me dan la función, tal cual. Y si no se sabe cuál es la función, entonces lo que hacemos es
derivar conservando a y como la derivada de y, que sería ¿quién? Y', ¿verdad? Ok, chicos, vean, vamos a empezar con la parte de derivación implícita. Por ejemplo, si yo tengo funciones como estas, véanlo acá. Esta función se llama y ¿cuál es la función? 2x menos 2. Derivar y es derivar 12x menos 2. ¿Y cuál es la derivada de 12x? No lo escucho. Qué extraño, chicos, vean, voy a desconectar. Sí, el audio se está yendo por rato. Vean, voy a hacer lo siguiente. Voy a desconectar el Wi-Fi para volver a conectar a ver si es el problema de conexión. ¿Está bien? ¿La imagen se ve bien? Sí, profe. Ok. Déjenme un momento, vean. Voy a salirme de la reunión para volver a ingresar un momento. Listo, gracias. Vamos a retomar la grabación. Ok, dice acá, si yo tengo una función y, como en este caso, vean en este caso, chicos, y, se dice cuál es la función. La función es 2x menos 2. Cuando ustedes le dan esta función es explícita porque ya se dice quién es y. Y es una función lineal de la forma 2x menos 2. Si yo quiero derivar y, es derivar esta parte. ¿Cuál es la derivada de 2x? 2. ¿Y la derivada de 2? 0. Por lo tanto, la derivada de y es solamente 2. Esa es la parte explícita, cuando se dice que y es una función de x y se dice cuál es la función. Si por el contrario, a mí me dan una función como esta, que yo les estoy señalando aquí abajo, esta función tiene dos variables, x y y. La función, recuerden que las funciones vienen en términos de x siempre, las que estudiamos acá es en términos de x. Pero resulta que aquí viene otra variable que es y. Sin embargo, vamos a suponer que y es una función de x, pero no se dice específicamente cuál es la forma que tiene y, como en este caso, ven arriba. Aquí arriba sí se dice quién es y, pero aquí no me dicen qué forma tiene y. Si yo tengo una ecuación como este tipo, que tiene dos variables, x y y, x es específica, pero y no se sabe cuál es la función, vamos a decir que esto es una función implícita. Ahora, ¿cómo se va a derivar una función implícita? Como les decía hace ratito, se deriva, los que están en términos de x se derivan normal, porque los que están en términos de x aplican a reglas como las que ya vimos. Pero las que están en términos de y, como en este caso de acá, esta función está en términos de y. Aquí tendríamos el cuadrado, que sería la potencia, y dentro de la potencia hay una función y, que es una función de x, por lo tanto aquí hay cadena. Si lo tuviéramos que derivar, sería derivar la potencia por la derivada de lo de adentro, que sería y'. ¿Por qué no se puede derivar y? Porque no sabemos quién es y, pero se deja expresado como una derivada. Lo único que se hace es dejarlo. Por ejemplo, ¿cuál sería la derivada de 3y? La derivada de una constante por una función se mantiene 3, que es la constante, y se deriva y. ¿Y cuál es la derivada de y si no es explícita? Es y'. Es lo único. Entonces, vean. Para resolver en este caso la derivada de esta función, se sigue una secuencia de pasos, que son los que nosotros describimos acá en estos cuadros. Yo se los voy a hacer acá en la pizarra para que lo puedan entender. Ok, la función es x al cuadrado más 3y al cuadrado menos 3y menos y a la 3 igual a 1 más 5x a la 3. Ok, chicos, vean. Resulta que a nosotros nos van a dar una función como esta. Esta es una función implícita porque tiene dos variables, x y y. X es específica y y no se sabe cuál es, sino que y es una función de x. Por lo tanto, es una derivación implícita. Siempre que venga en términos de dos variables, es derivación implícita. Ahora, para derivar en este caso, esta función, tenemos que recordar que nos están pidiendo. Lo que nos están pidiendo es encontrar la derivada de y respecto a x. Y recuerden que esta simbología de derivada de y respecto a x es lo mismo que encontrar y'. Es decir, a ustedes se les va a pedir, se les va a dar la función y a partir de la función se les pide encontrar y'. Ese es el ejercicio. ¿Quién es y'? Es la derivada de y. Ese es el ejercicio de acá. Encontrar cuánto es la derivada de y de esta función. Ok. Sí, Ajá. una muchacha dice que no le sirve el audio. A mí sí, digamos, pero no sé la verdad. Ujú. Sí, tengo otro compañero que está igual. Como que es a unos y a otros no. Es que yo creo que es más que todo en la configuración de cada uno de los aparatos, en este caso de los dispositivos, sea celular o sea computadora.
A veces tienen que habilitar el dispositivo que tienen para que acceda al audio o al video. Sí, yo creo que es por ahí el problema. Voy a ponerlo aquí. Pero es que a veces está funcionando y de la nada y simplemente se corta el audio. Ok. Ok, chicos, es que más que eso no puedo hacer porque yo aquí los tengo todos en normal. Yo los puedo escuchar bien. Si activan la cámara igual, los puedo ver. Profe, pero es que no es siempre, digamos que es como por ratos que pasa. Es intermitente. ¿Y a todos les pasa así? Sí, Pues sí. La vez pasada nos pasó a nosotros, pero Ujú, a ellos como que más. ok. Bueno, chicos, es que no sé. Bueno, hagamos una cosa.